Los saludamos desde la biblioteca del CIEMAD. Hoy, 8 de junio del 2018, precisamente hoy se celebra el Día Mundial de los Océanos, con el lema Limpiemos los océanos, y particularmente para prevenir la contaminación de plásticos que desgraciadamente cada año estamos tirando a los océanos 8 millones de toneladas de plástico, y desgraciadamente el 80% de esa contaminación la hacemos los humanos, de tal manera de que hay que trabajar para crear conciencia y tener los océanos limpios por todo lo que esto representa. Bueno, pues en esta ocasión también es un gusto contar con la presencia de Jennifer Morales Uribe, estudiante en primer semestre de la Maestría en Ciencias en Educación Ambiental y de la Sustentabilidad. Bienvenida, Jenny. Y también es un enorme placer tener a Gabriela Munguía Uribe, también es un Uribe, pero ella ya es una egresada precisamente de esta misma maestría. Y otra de las cosas que tienen en común, las dos son licenciadas en comunicación, las dos son egresadas de nuestra institución hermana de la UNAM, y pues vamos a platicar. La idea es que nos platiquen su experiencia aquí en el CIEMAD, y vamos a iniciar. A ver, Jenny, platícanos tú cuando terminaste la licenciatura, después ¿qué hiciste? ¿O estuviste trabajando ya antes o cómo estuvo el asunto? Cuando terminé la licenciatura me metí a trabajar, bueno, hice prácticas profesionales en la clínica del viajero. Entonces ahí básicamente yo estaba encargada del departamento de comunicación social y me dedicaba a hacer divulgación científica, relaciones públicas, desarrollo de material fotográfico, video. Entonces toda la parte de comunicación, básicamente yo era el departamento de comunicación. ¿Para clínica Clínica de atención preventiva clínica de atención preventiva del viajero de la UNAM? Estaba en el aeropuerto, en Terminal 2. Sí, claro, Terminal 2. Y aparte tenían otra unidad allá en Ciudad Universitaria, frente a arquitectura, más o menos enfrente a la otra unidad. De hecho, ha recibido bastante publicidad últimamente en Canal 11, precisamente porque como se van a Rusia, todos están muy emocionados, pues tienen que vacunar, entonces claro, tienen que ir, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que lo que me gustaba pues sí era la divulgación científica, pero todavía yo tenía como esa inquietud, y yo quiero todavía un poquito más. De hecho, la razón por la que decidí entrar a comunicación fue porque antes, cuando estaba en la preparatoria, decía yo, quiero una carrera que me permita darle voz a los que no tienen voz, así. Entonces, no muy romántico la idea, y decía, quiero comunicar precisamente mis inquietudes. Creía yo que era la mejor forma, entonces decía yo, divulgación de la ciencia. Como que no fue suficiente la idea, entonces dije, ¿qué puede ser? ¿Qué herramientas me puede... ¿Qué cosa puede darme las herramientas que estoy buscando? Porque si ya tengo los medios, ya tengo la fotografía, ya tengo el desarrollo de proyectos audiovisuales y demás, ¿qué puedo hacer con eso para trabajar, para servir? Más que nada, creo que es una cuestión de servir a la comunidad. Y dije, pues educación ambiental creo que sería lo más apropiado para poder combinar también otra pasión que tenía de cuando niña, que era la biología. Entonces dije, pues biología, comunicación, yo creo que lo que quiero hacer es comunicación ambiental. Que de hecho, ahorita que estoy aquí, mi paradigma, o mejor dicho, mi perspectiva de la comunicación ambiental, de la educación ambiental, cambió radicalmente, porque de entrada, pues conocer a la doctora Blanca fue algo muy, muy impactante, porque tenía yo una idea de comunicación, de educación ambiental, y de hecho también de comunicación. Yo ubicaba la educación ambiental muy orientada a lo que era divulgación, entonces llego con ella y se cambió totalmente. Y para bien, la verdad es que me encanta la perspectiva que hemos trabajado, los conceptos que hemos abordado en clase. Entonces, pues sí. ¿Pero en qué momento dijiste, bueno, yo voy a estudiar educación ambiental? Más o menos ¿qué será? Como a los 2 meses que estaba trabajando en la clínica del viajero, fue así como que estaba yo indagando y pensando qué era lo que quería hacer. Quería especializarme, entonces estaba pensando, ¿por dónde será? Y pensé, dije, igual y puede ser divulgación. Estaba checando, y en una de esas, pues dije, no, quiero orientarlo a algo que me guste más, y pensé en paisajismo. Entonces, indagando en internet, vi con el doctorado de paisajismo de aquí del CIEMAD, y luego me percaté de que estaba la maestría aquí en Ciencias en Estudios. ¿Tú naciste aquí en México? ¿Dónde eres? Sí, soy de aquí de México. De hecho, nací en esta delegación,
¿No me digas aquí? Sí, en el 1 de octubre. Entonces, aquí. Sí, entonces aquí cerquita. Y pues básicamente puedo decir que viví, bueno, no es cierto, no toda mi vida en la ciudad. Primer año, a mis 6 años viví aquí. 6 años viví en provincia, en Tlaxcala. Pero ahí sí era como el concepto clásico de Heidi, de que vive la niña en el campo. Amaba el campo, entonces cuando regreso aquí a la ciudad no solamente fue un contraste en cuanto a cómo era la gente, las dinámicas, los tiempos, horrible, pero creo que el haber vivido en provincia fue como lo que marcó también lo que quería hacer. Digo, mis compañeritos allá, la forma en la que jugábamos, interactuábamos, ahora sí que con el medio era muy distinta que aquí en la ciudad. Entonces me enamoré de eso y quiero recuperarlo. Y la verdad es que los niños tienen un vínculo tan interesante con la naturaleza que quiero rescatar, que quiero explorar, precisamente porque creo que tenemos una tarea muy importante aquí en el desarrollo de investigación en cuanto a la educación. Yo, básicamente. A ver, tú, Gaby. A ver, platícanos de tú empezaste a trabajar siendo estudiante todavía, ¿no? Sí, bueno, desde que empecé la carrera yo estuve trabajando. Trabajaba en otras cosas, fui demostradora, sí, vendía cursos de computación, entonces sí hice un montón de cosas antes de llegar a un medio de comunicación. Fue cuando ya estaba en el 7º semestre que entré como practicante a Publimetro y pues allí empecé como a relacionar lo que veía en las clases con lo que hacía en la práctica. Y fue muy interesante, o sea, bueno, estuve como 2 años de becaria porque me dieron la oportunidad de que, bueno, termina tu carrera, no te presiones, tú sigue. Y ya cuando terminé la carrera fue cuando ya empecé tuve un puesto más importante ahí que era de coeditora. Y pues editaba el periódico, reporteaba, hacía notas y bueno, a mí me gustaba mucho mi trabajo. Yo era de las que creían, ay, sí, voy a morir en una redacción y aquí me van a sacar, ¿no? Sí, yo estaba bien casada con el periódico y con lo que hacía ahí. Pero, pues, yo antes de que entrara al periódico, yo tenía la inquietud de estudiar una maestría. Al igual que Jennifer, también pensaba en la divulgación, entonces dije, no, pues voy a estudiar una maestría en divulgación científica, ¿no? Entonces lo dejé así como un pendiente. Y cuando estaba en el periódico, empecé a cubrir el área de noticias y empecé a platicaba con investigadores, platicaba con gente de la sociedad civil, gente que estaba muy comprometida con el medio ambiente. Y de ahí empezó a surgir otra vez la inquietud así de, pues yo sí quiero, como que quiero otra vez retomar esto de la investigación, me gustaría. Aparte, bueno, una vez tuve una plática muy, muy interesante con Jorge Legorreta y la forma en que él me explicó su trabajo, me acuerdo que fue una entrevista como de 2 horas y el espacio que iba a llevar esa vez en el periódico era así. Entonces dije, ¿cómo voy a hacer con tanto material, no? Pero eso creo que fue una de las razones. Me motivó mucho las pláticas que tenía con ellos, que tuve con Jorge Legorreta, y dije, bueno, quiero una maestría que vaya enfocada al medio ambiente. Entonces también busqué en internet y yo, bueno, en aquel tiempo encontré, la primera opción que me apareció fue esta. O sea, sí, porque aparte yo también tuve que poner así como, veía un perfil que fuera precisamente interdisciplinario, claro, porque las maestrías que yo encontraba eran como de ciencias duras, ¿no? O sea, sí, claro, tienes que ser biólogo o químico, y dije, pues no, yo no soy de ahí, ¿no? Entonces encontré esta y dije, bueno, si aceptan a la gente de área social, pues entraré, postularé, a ver qué tal. Bueno, ya cuando llegaron aquí al CIEMAT, ¿recuerdan ustedes el primer día que entraron aquí al CIEMAT? Sí. ¿Cuál fue la imagen? ¿Qué sintieron? ¿Qué les pareció? Porque a veces con olores, situaciones o algo se le queda grabado a uno. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue la primera impresión que tuvieron? Pues yo me acuerdo cuando vine a preguntar, o sea, cuando estaba como viendo dónde quedaba el centro, me aventé la ruta panorámica por todo Acueducto caminando, y ya cuando llegué aquí, como que te emocionas, ¿no? Dices, un centro de investigación, ¿no? Y yo, los laboratorios. Entonces me acuerdo que tuve entrevistas con 2 investigadoras de aquí, con la doctora Luz Arcelia y con la doctora Concepción. Entonces ellas me ayudaron como no, pues sí, mira, tienes que hacer esto, tienes que entregar esto y aquello, ¿no?
Y sí fue así como el nervio, o sea, la emoción de saber que estás como en un centro en donde se produce algún tipo de investigación, dices. O sea, tú venías a pedir información sí. y te atendieron ellas. Sí, y también con el maestro Jaime tuve una pequeña plática, o sea, porque yo vine a ver, yo decía, bueno, ¿a quién me puede orientar, no? Entonces me metí como a la página, elegí algunos nombres y dije, bueno, ya, o sea, voy a entrevistarme con ellos, ¿no? Entonces, pues sí, tuve entrevista con ellos 3, que al final ninguno de los 3 fue de mi director de tesis, bueno, el maestro Jaime sí, pero las doctoras no, o sea, pero sí, o sea, fue como la intención de conocer un poco más al centro y ellas me dijeron, no, pues sí, mira, esto se te pide y haz esto, ¿no? Y ya después ya fueron mis maestras. Sí. A ver, tú, ¿qué te pareció? Ya estoy tratando de recordar. Yo también recuerdo más la primera vez que me acerqué a pedir información. De hecho, yo ya había checado cuándo iban a hacer las sesiones informativas. Vine directamente con Miriam a preguntarle cuáles eran los plazos, límite para poder traer todo, pero se me fue esa primera ocasión. Entonces fue como nada más venir a informarme de los requerimientos. Y posteriormente ya me acerqué a la doctora Blanca, precisamente yo había checado igual en internet. Yo me dije, de entrada quiero educación ambiental, y fui directamente a eso. Entonces, exactamente, entonces yo fui a buscarla a ella, pero lo que me acuerdo más precisamente de mi primer día, no de esas primeras ocasiones que me tocó venir, fue que cayó en 2 de febrero, entonces fue 2 de febrero, fue un viernes, entonces, jueves, viernes, no me acuerdo bien, hubieron tamales. Entonces, sí, me dio mucha risa, pero pues conocí a mis compañeros en ese contexto, ¿no? Entonces, de entrada fue así como, tenía nervios, había tratado de investigar, ¿quiénes van a ser mis compañeros? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Medio investigué y medio encontré información. Entonces, sí estaba nerviosa porque de entrada uno era ingeniero ambiental, el otro era químico farmacólogo, químico farmacobiólogo, farmacéutica, químico farmacéutica, psicólogo, el otro, sabe muchísimo, domina muchos temas, y el otro es ingeniero petroquímico. Entonces la verdad es que era así como, ¿qué hago, Dios santo? Entonces sí, y todos hombres, entonces sí estaba muy nerviosa. Y lo primero que pasó fue que los de segundo me dieron la bienvenida a Jimena y Delio y Isaac. Entonces fue así como, bueno, me relajé un poquito, platiqué con ellos. Pensaron que era bióloga, lo cual me hizo sentir muy cómoda. Me dio risa, pero dije, bueno, entonces creo que estoy en el lugar indicado. Pero me sentí muy feliz, ¿no? O sea, ver esta parte más relajada del CIEMAD, de convivir entre los profesores, los doctores, los investigadores, los chicos. Entonces, oye, pero para hacer, por ejemplo, para ingresar, ¿cómo les fue? O platíquenos su experiencia en todo el proceso de admisión. Bueno, en el proceso de admisión, creo que la dificultad a la que me enfrenté, más allá de los exámenes, eso la verdad creo que fue relativamente sencillo, la entrevista, prepararme para la entrevista. ¿Qué entrevistó? Mi entrevista estuvo la doctora Blanca, porque sí, estuvo la doctora Yolanda, estuvo la doctora Serrano, no recuerdo quién más, porque también estuvo el doctor Tobar, no recuerdo la verdad, pero a ellas 2 las recuerdo en particular porque me hicieron preguntas, así como, entonces, bueno, me dio gusto la dinámica, ¿no? Pero sí me puse nerviosa. ¿Fue una de las cosas que te...? Sí, me puse nerviosa, okay. Así. Hicieron observaciones en cuanto a la metodología de investigación y dije, ok, muy interesantes. De hecho, las he trabajado a lo largo del semestre en la cuestión de cómo iba a ser el levantamiento de la información, si era un tema más de pedagogía o más de ciencias ambientales. ¿Y cuál es el tema que presentaste? ¿Cómo se llama? Yo estoy estudiando la relación de las emociones y las actitudes proambientales en niños de la Ciudad de México, precisamente porque estoy estudiando el componente afectivo como promotor de actitudes proambientales, propiamente de educación. Es un área que no se ha investigado, claro. Entonces por eso hay mucho que trabajar por ahí. Así es. No, pues qué bueno. Mucho de psicología, mucho de pedagogía. No soy de las áreas, pero ahí estoy, sí. No, excelente. A ver, tú, Gaby. Pues para mí fue un poco complicado, porque yo todavía estaba trabajando. Entonces, me acuerdo que cuando le dije a mi jefa, no, pues me voy a ir a estudiar la maestría, y me dijo, no, pues está bien. Me manda un evento en donde estaba Elena Poniatowska, entonces regreso del evento y es así de, ya no quiero renunciar, ya no me quiero ir, ¿no? Entonces me dice, bueno, pues quédate, ¿no? Pero después, como a la semana fue así de, no, sí, si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer. Entonces volví a renunciar y ya sin ir a eventos de ese tipo. Y
Y bueno, vengo aquí y armé el protocolo, pero a mí se me fueron las fechas de Exani y empecé y bueno, la única fecha que estaba como disponible, ya no había lugares para hacerlo aquí en la Ciudad de México y me tuve que ir a San Luis. Entonces hice el examen a San Luis y luego ahí con el inglés también hubo ahí un problema que se solucionó, entonces fue así como medio complicado. Y pues la entrevista sí también fue así de, ay, de qué nervios. Estuvo el maestro Jaime, estuvo el doctor Carlos y la doctora Irma. Entonces, sí fue así, como que sus preguntas eran muy pero ¿cuántos parques quieres abarcar? Es que aparte también yo... ¿Cuál es el título cuál es tu...? Áreas verdes en el Distrito Federal, en aquel tiempo todavía era DF, ¿no? Ajá, pero pues yo metodológicamente venía como muy débil, o sea, porque no era mi fuerte. Entonces me acuerdo que cuando yo presenté el proyecto fue así de todas las áreas verdes, ¿no? Entonces los tres me miraban así de, ajá, todas. Y yo decía, sí, se abarcan así, ¿no? Para este tiempo todo va a ser muy rápido. No, ya después con el tiempo y los seminarios y la visión y las críticas de la maestra Valderrábano, que fue mi directora de tesis, me di cuenta que era muchos lugares los que quería abarcar y pues al final me quedé solo con el Parque México. Entonces fue un estudio de percepción también, fue como cómo se relacionan las personas o las que viven en la colonia Hipódromo con el parque, y a partir de eso cómo se puede hacer algo en beneficio del cuidado de esta área. Entonces sí, eso fue como mis inconvenientes al principio. Ya ahorita Jenny ya platicó un poco acerca de la relación con los estudiantes, con sus compañeros. ¿Tú cómo sentiste la relación con tus compañeros de generación? Cuando están allá en el aula de los estudiantes, ¿cómo se dan las cosas? Cuando nosotros llegamos no había... Todavía no estaba el aula de los estudiantes. De hecho, quien fue nuestra alumna consejera en aquel tiempo, la compañera Maru, ella gestionó esa aula. Oh, gracias. Sí. Sí, creo que ha estado muy bien, ¿no? Sí. Según lo que nos han comentado los muchachos. Ella impulsó mucho para que se hiciera una área. Sí, porque antes tenían aquí arriba nada más una sala ahí con computadoras y estaban ahí. No, y es que está muy bien. Pero después las quitaron, las pusieron allá y ya es otra cosa, ¿no? Sí, y ella fue la que empezó a gestionarlo. Cuando nosotros, cuando yo ingresé no había el aula de alumnos. Mis compañeras de generación compañeros éramos 20, de los cuales nada más 3 eran hombres, entonces por eso digo compañeras, porque éramos puras mujeres. Pero, y aparte porque eran muy participativas, me tocó una generación muy bonita, la verdad. Éramos como muy unidas, todavía de ahí tenemos un grupo y siempre nos estamos mandando cositas, y siempre estamos como en contacto así de que, pues, por ejemplo, algunas de ellas se van a bailar juntas, entonces sí, hay como mucha interacción. Una compañera nos invitó al bautizo de su hija, entonces fue una generación, la verdad, ingresé con personas muy, muy bonitas, o sea, personas muy solidarias, por ejemplo, y un grupo muy diverso, ¿no? En las clases. Por ejemplo, yo que vengo del área sociales, me costaba mucho entender las clases que van orientadas hacia las ciencias ambientales. Sí, claro. Entonces, cuando tenía dudas sobre algún tema, le decía a una compañera que es ingeniera ambiental y ella me las resolvía, ¿no? Entonces, sí fue bonito, me gustó mucho este grupo. Aparte también éramos como que entendíamos, ¿no? Que ninguna era así especialista en nada. Entonces, por ejemplo, cuando habían las clases de seminario, las demás clases y hacíamos exposiciones, había mucha tolerancia, las críticas siempre eran muy constructivas, entonces, pues sí, tuve muy buena relación con mis compañeros de maestría. Sí. Bueno. Muy buenas personas. Excelente. ¿Y cómo era la actividad diaria, en clase, por ejemplo? Las clases... Bueno, en mi caso, la verdad es que... a veces se nos hacía pesado 2 clases seguidas de 2 horas y media, entonces 5 horas sentado, la verdad es que a veces traían las pompas, ¿no? Sí, claro. Entonces, o luego falta que pues te viene el bajón de azúcar, ¿no? Entonces nuestra dinámica como compañeros y entre clases, pues tenemos luego el dulcecito, el camarantito, la fruta o algo para recuperarnos. Los profesores, la verdad es que, en mi caso, para la clase de fundamentos en ciencias ambientales y fundamentos teóricos, tenemos, en fundamentos teóricos tenemos a la doctora Serrano y en fundamentos de ciencias ambientales tenemos a la doctora Maru y el doctor Tobar.
Entonces las clases con ellos, bueno, a mí me gustan mucho las clases con ellos, con la doctora Maru y con Tobar, las clases son muy dinámicas, mucho de hacer el ejercicio, experimentar en cuanto a hacer el cálculo más que nada, ¿no? Con la doctora Maru, la verdad es que a veces me han costado un poquito de trabajo los conceptos que se manejan, pero me encanta porque siempre cada clase termino boquiabierta con todo lo que se ve, digo, bueno, al menos en mi caso sí es ese. Igual me pasa con mis compañeros que, sobre todo, sí, los chicos de ingeniería pues me apoyan cuando no entiendo muy bien algún concepto, se me está yendo algo así de, bueno, es que no contemplaste estos elementos cuando hiciste el cálculo, no estás considerando aquí, ok. Entonces esa parte ayuda muchísimo para esa asignatura. Y en fundamentos teóricos tengo otro compañero con el que es así como la doctora Serrano pone el tema, lo desarrollamos y por lo general como uno que otro debate o diferencia entre si somos posmodernistas o deterministas y demás, entonces se arma muy padre el ambiente en clases. Esas clases me gustan mucho, son los lunes y jueves, y las otras asignaturas las tengo, bueno, seminarios que también tenemos todos aquí arriba en maestría, pero las otras asignaturas que tengo las tomo yo sola. Entonces, la dinámica es con mis profesoras. Y la verdad es que ha sido muy enriquecedor. ¿No tienes sola? No, tengo ¿Tú tienes una? Sí, la clase es para mí. Ah, excelente. Sí, entonces... Bueno, pero también tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero pues bueno, aquí más son más ventajas que desventajas, ¿no? Claro. Sí, la verdad es que me gustan mucho. O sea, sí me gustaría tener la perspectiva de otros compañeros en clase porque... Pues sí, se arma una dinámica muy diferente. De tener tu maestra. Sí. No, hombre. Es casi como... Es otra cosa, claro. Sí, es muy personalizado, entonces si hay dudas, pues... La construcción de la clase es muy diferente. Yo creo que, digo, en mi vida me había tocado algo así. Entonces, lo disfruto mucho. Las dudas creo que, no creo, quedan más claras. Y la atención pues es para mí sola. Entonces, pues que bueno, yo espero que tú vas iniciando apenas el primer semestre. Espero que cuando termines la maestría puedas decir lo mismo. Ahora tú que ya la terminaste durante todo tu paso por el CIEMAT. Pues a mí, bueno, en las clases también algunas me tocaron sola, igual que Jenny. Sí, educación ambiental también la tomé sola, sí, y era... Otra coincidencia. Y realmente sí es, pues sí, no hay como desventajas, porque aparte la doctora Blanca es como muy abierta a platicar, dialogábamos muy bonito, la verdad, y su perspectiva que ella tiene sobre todo de los temas ambientales y que no es nada más divulgar, te abre mucho el panorama. En las otras clases sí compartía grupo con mis compañeras. No, también tomaba herramientas metodológicas nada más con la maestra Valderrábano. Entonces, sí, digo, estaba súper bien porque aparte era mi directora de tesis, entonces hablábamos también de mi tesis, ¿no? Pero en las otras sí me tocaba compartir aula. Y sí, o sea, a mí sí me gustaron las clases, por ejemplo, fundamentos en ciencias ambientales. Nos lo dio el doctor Yurrita y la doctora Luz Arcelia. Entonces, pues sí, las clases, bueno, cada uno la daba por separado. Cuando le tocaba a la doctora Luz, nada más era ella. Y sí eran, bueno, a mí sí me gustaban porque, digo, no vengo del área de las ciencias ambientales y todo lo que me enseñaban para mí era nuevo y novedoso, ¿no? Así de, complicado sí, o sea, sí, obviamente supuesto, sí, ¿no? Sí eran así como desvelos de tratar de entender las lecturas que nos dejaban, pero sí fue muy enriquecedor. Fundamentos teóricos, bueno, sociales, lo tuve con la doctora Concepción y con el doctor, no, con el maestro, perdón, no me acuerdo de su nombre. Bueno, con otro maestro, de hecho él ya se jubiló, ya no me acuerdo. Sí, ya no me acuerdo su nombre. Y él, bueno, lo que ellos hacían también fue muy interesante porque ellos organizaban pláticas. Entonces eran como conferencias. Invitaban a otros doctores aquí. Y era muy padre también porque escuchabas como otras perspectivas y conocías a otros investigadores. Entonces sí, fueron clases muy interesantes. Otras las tuve, bueno, mis optativas las tuve con otros profesores y la verdad es que sí aprendes. O sea, sí es muy, al menos aquí me tocaron maestros que no eran cerrados así de, no, eso por ahí no. Entonces, así, o sea, estaban como también dispuestos a compartirte material. Entonces yo creo que esa es una de las, pues sí, una de las grandes ventajas que tiene el centro, porque tienes profesores que están dispuestos a compartir su conocimiento y también a escuchar. Sí, fundamental eso. Sí, entonces yo creo que bueno, eso es lo que me quedo del centro, ¿no? Con las cosas buenas del centro. Y en sí cosas malas no
Oye, y ahora, ya aparte de las actividades académicas propias de la maestría, ¿participan o hay opciones aquí en el CIEMAT para que los estudiantes participen, por ejemplo, en el coloquio, ¿no? Que lo organizan precisamente los estudiantes? Tú estuviste participando como organizadora, ¿no? Sí, el coloquio de estudiantes, por lo que sé de la historia, tiene como su origen muy, muy bonito, muy interesante, porque surgió en una clase de seminario. Quien lo coordinaba era la maestra María Valderrabanot, que todavía ella está con los estudiantes. Ajá. Sí, entonces cuando a nosotros nos tocó, lo que he visto es que cada generación le ha ido como aportando algo. Entonces, cuando nos tocó a nosotras, casi fuimos todo el grupo, o sea, fuimos casi los 20 los 20 los que estuvimos, no a excepción de un compañero, pero fuimos 19 personas involucradas en el coloquio, y unos hacían esto, unos se encargaron como de gestionar el aula, porque cuando nosotros le hicimos, el espacio, no fue aquí, fue en la UPDC. Entonces, unos compañeros fueron a ver qué se necesitaba, otros se encargaron como de gestionar la parte de los invitados, otros nos encargamos de las redes sociales y de la divulgación del evento. Entonces, sí, fue muy bonito, es una experiencia realmente muy enriquecedora, porque también eso implica el que aprendas a gestionar un evento científico, ¿no? Entonces, sí, exacto, que veas toda la perspectiva. O sea, es otra cosa, todavía organizarlo te implica hacer actividades que te generan una experiencia muy importante, ¿no? Sí, como de organización de eventos, ¿no? Y eventos con un tinte, ¿no? Que sería en este caso un tinte científico. Pues aquí ella apenas está en la universidad, pero se hace una convocatoria para el logotipo del coloquio. Pues resulta que aquí Jenny ganó ahora para el evento que se va a hacer este año. Ella ganó el diseño el concurso más bien del diseño del logotipo. A ver, platícanos qué onda con eso. Ok, bueno, el diseño básicamente son unas vírgulas, lengüitas en realidad, que simbolizan el diálogo o la palabra, y son de colores porque precisamente hablan de la interdisciplinaridad, ¿no? Es multidisciplinario e interdisciplinario. Luego manejo por los dos porque a pesar de que manejamos la multidisciplina en el sentido de que vienen múltiples carreras aquí a que convergen y trabajan, pues realmente el enfoque o la intención es que se hace a la interdisciplinaridad, ¿no? Entonces, el tema de este año, parte del logo habla precisamente del diálogo de saberes, entonces me enfoqué en esa parte y dije, diálogo, y se me ocurrió que podemos rescatar precisamente la parte del símbolo de la virgulita o la lengua, y pues lo utilizamos precisamente para hacer un número 7 y un círculo en construcción que representa precisamente esta forma en la que se complementan las distintas disciplinas para comprender la problemática ambiental y construir una realidad diferente. Entonces, es eso básicamente de lo que... Pues qué bueno, felicidades, llegando y luego, y bueno, también seguramente vas a participar también en la organización. Sí, de hecho, precisamente yo estoy en la comisión de divulgación, lo titulamos, entonces yo estoy ahí junto con otra compañera y estamos en la gestión de redes sociales también. Y pues nuestro compañero, el que está como coordinador, es el compañero Idelio. Y pues básicamente ahorita estamos por comenzar, tiene que quedar ya esta semana, todo lo que tiene que ver con los carteles, la convocatoria y todo eso, entonces estamos trabajando duro para que nos quede bonito. Y parte de las dinámicas que vamos a integrar en este año sería el concurso fotográfico, vamos a darle vamos a aportarle otros elementos, y un cine debate, entonces también meter un poco, ya sabes, ¿no?, de la comunicación en eso. Y pues yo creo que también lo hacen más accesible también para los que puedan venir y que participen en otra clase de dinámicas, que no se queden nada más en el diálogo con un lenguaje técnico o este punto de vista. De hecho, la dinámica de este año va a ser de debates, entonces va a ser interesante porque traemos a especialistas de varias disciplinas para que puedan dialogar, entonces pues va a ser interesante a ver. Y como ya comentamos, ¿no?, la interdisciplina aquí en el CIEMAT es muy interesante, ¿no? Sí. Y por ejemplo, la organización de este evento, cada generación aporta algo. Por ejemplo, con ustedes cuando empezaron sobre las redes sociales, de que todavía no había, tú empezaste ya ahorita, aquí el concurso de fotografía, que el cine debate. El cine debate, importantísimo, ¿no?
No, excelente, qué bueno, ¿no? Pues mucha felicidad. No, pero también nos facilitaron mucho las cosas los trabajos anteriores, entonces también se les agradece mucho. Porque, claro. Digo, al menos a mí la verdad sí se me está, bueno, me imagino que es un poquito difícil esto, entonces, digo, estamos apenas en el tránsito, en la experiencia, nos está apoyando también la maestra Valderrábano, entonces, no sé, estamos aprendiendo mucho y sí me quedo pensando, dije, ok, tú ya lo experimentaste, entonces, no sé, la adrenalina, la emoción de ver el resultado de tu trabajo. Entonces, hay muchas expectativas en el proyecto. Ya cuando, a ver, platícale aquí a Jenny cuando ya terminaron ¿cómo les fue ya al terminar el coloquio? ¿Ya se reunieron, hicieron una evaluación? ¿Qué sintieron? Sí, ¿Cómo les fue? Es que, bueno, sí, es el nervio, para empezar, no te toca ser ponente también, ¿no? O sea, no solo eres organizador, también, sino claro. Ponente. ¿Tú fuiste ponente? Sí, okay. Entonces estás entre que, no, pues, por ejemplo, allá que nos tocaba, ¿no? Y que faltan papeles, y que faltan los ¿cómo se llaman? Los distintivos de los profesores que van a participar, ¿no? Y pues andábamos en la loquera, y las que les tocaba ese día ser ponentes eran así de, no, ustedes concéntrense en sus temas, ¿no? Entonces sí fue como esta parte de mucho apoyo, porque unas se organizaban para esto y las otras para sus ponencias, porque sí, todas en esa generación teníamos que participar en una ponencia. Entonces éramos como 4 o 5 personas que participaban en una ponencia por día, ¿no? Entonces al momento pues sí estás con ese nervio de que todo tiene que salir también bien, ¿no? De que no, a nosotros no nos tocó eso. Es que en un coloquio anterior pues no llegó un invitado. Entonces, eso, por ejemplo, esa experiencia, sí, que ellos vivieron, nos sirvió a nosotros, ¿no? Sí, claro. Porque ellos, por ejemplo, lo hicieron aquí, fue cuando estuvo el paro en las instituciones. En 2014. Entonces sí, tuvo que ser aquí el coloquio. Y me acuerdo que fue así de que pues no llegó el invitado, ¿no? Entonces fue el doctor Yurrita el que sí, presentó su ponencia, ¿no? Entonces a nosotros eso nos sirvió para decir, bueno, ¿quiénes son nuestros invitados emergentes, no? Uh-huh. Pero sí, afortunadamente sí llegaron todos nuestros invitados. Toma nota, ¿eh? Sí, es lo que estoy pensando. Es que sí es importante. Pero ya, bueno, al final cuando concluyó el evento, pues sí quedamos como muy satisfechas por la experiencia, porque todo salió bien y pues sí, o sea, pues como que todo vimos también como que lo que nos faltó o los aciertos que tuvimos. Es una evaluación, ¿no? Ajá, y lo que le dejamos a las siguientes generaciones. Exacto, para que los otros ya tengan la experiencia, ¿no? Sí, porque no hay como un manual. No hay nada. No, entonces eso que vamos dejando es como un manual para los siguientes y se va acumulando, ¿no? Porque no hay algo así de público, o sea, que diga, el manual de los eventos científicos, no lo hay. Entonces creo que la experiencia entre generaciones es bien importante. Porque vamos a tener que hacer un manual. Muy buena idea, empezar a hacer el manual. Aparte de que relates cómo te fue, ¿qué hiciste, sugerencias, ¿no? ir incorporando, ¿no? Que esta comisión que hace, esta otra, cómo, qué, y aparte recomendación, sugerencias y recomendaciones, ¿no? Tener plan B por si acaso. Los tiempos. Tiempos, etcétera, ¿no? Ahora, también aquí hay otra actividad que se hace, por ejemplo, el día 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, y aquí siempre en el centro hace una actividad. Y aquí, Jenny, tú tuviste una participación. Y ahorita que dijiste tú de los niños, pues ahora me explico que andabas como pez en el agua trabajando con los niños. Tú participaste también en el programa, en el diseño del programa. A ver, compártenos cuál fue la experiencia, cómo fue que se diseñó el programa, los niños que vinieron y tú cómo lo viste, cómo sentiste. Ok, bueno, para empezar tuvimos cerca de 120 niños, tenemos programado 133, no llegaron todos, como suele pasar. Pero sí, bastantes, la verdad es que anteriormente había trabajado con niños más chiquitos, de hecho, pero nunca con a esta magnitud, ¿no? Entonces la verdad fue un reto y fue muy interesante, me gustó mucho. De hecho andaba corriendo como de un lado a otro como moped, entonces con las cosas, acomodando todo. De hecho, mi generación participó, todos mis compañeritos me apoyaron no me apoyaron, participaron ellos con los chicos de secundaria. Entonces, participaron en un rally sobre residuos plásticos. Entonces,
pues la intención era precisamente trabajar con la separación de plásticos, entender cómo se dividían, cuáles eran sus propiedades, a través de distintas dinámicas, ¿no? Juegos como Simón Dice, sopa de letras, ahorcado, cesta y gana, lanzamiento de residuos plásticos, más que nada para que te vincules de forma divertida, ¿no? Con la dinámica, que era la intención del rally. Se hicieron ejercicios de reflexión y sensibilización sobre los recursos, como el ejercicio es un ejercicio con un periódico que básicamente consiste en pararse en él, como el juego de las sillas, pero los vas quitando con el sentido de, con el objetivo de que todos los chicos tienen que parar siempre en un periódico. No les dices, o sea, el chiste es que nadie se quede sin periódico. Entonces, a veces los chicos, pues sí, son creativos y parten el periódico en pedacitos y se van parando en él, los dos se juntan, se abrazan y se paran en él. Entonces, esa es la dinámica también para que puedas observar si los chicos trabajan en equipo o no, y si tienen esta noción de que es importante compartir para que, pues, conforme van, los recursos son limitados y conforme van desapareciendo, pues que tienes que unirte a otros para que puedas, pues sí, seguir en el juego, por así decirlo, ¿no? Entonces esa fue con los chicos de secundaria. Con los chicos de primaria hicimos murales. ¿Qué fue? Sí, tenían la instrucción de que tenían que dibujar un mundo sin plásticos, o sea, cómo se imaginan el mundo ideal. Entonces los chicos estuvieron trabajando con gises ahí. Con los chicos de segundo y tercero hicieron unas dinámicas también muy bonitas acerca de identificar, fue una dinámica dirigida por los chicos de UPIBI, compañeritos de UPIBI, para identificar rasgos de la naturaleza que también están presentes en el cuerpo humano. Entonces fue así como, ¿cómo es que la naturaleza y yo somos semejantes? Y también una dinámica con lápices similar a la del periódico, que tiene que ver con el uso de recursos, ¿no? Como a veces tomas más de lo que necesitas y eso te dificulta el trabajar, pero bueno, más adelante se los podemos platicar, porque está muy complejo ese ejercicio. Y con los chicos de quinto y sexto hicimos una dinámica con dibujos, en la que participé un poquito más directamente, una maqueta también acerca de residuos sólidos urbanos. Entonces ellos hicieron su separación, muy creativos los chicos, porque representaron con los residuos inorgánicos una ciudad, una fábrica, plástico, PET, pusieron sus chimeneas y demás, y con lo orgánico hicieron un campo con su vegetación, casi, entonces dando a entender que una generaba residuos que eran dañinos y la otra no. Entonces son muy creativos los chicos, hicieron de por sí en las dinámicas preguntas muy interesantes. Y luego un trabajo que me está sirviendo, un piloto para mí, de mi investigación, claro, que ellos dibujaran cómo se relacionaban emocionalmente con los residuos sólidos urbanos. La instrucción, se les asignaron distintas emociones y ellos tenían que ilustrarlas. No se les dijo cómo, o sea, es lo que tú consideras. Y pues fue muy interesante, porque de entrada pues ya me dieron material para darme ahora sí que una idea de por dónde puedo ir en mi investigación. Qué bueno. Y bueno, la verdad es que fue muy bonito. Oye, ¿y cómo sentiste tú, ellos cómo perciben el asunto de la contaminación, del cuidado del medio ambiente? ¿Hay conciencia? ¿Tú cómo los viste? ¿Que viste desde secundaria, primaria y de diferentes años? Conforme van creciendo más, ahora sí que su interés en participar es mayor. De hecho, algo de lo que me percaté con los chicos, con el grupo con el que trabajé en particular, fue que tienen muy claro de entrada las problemáticas que hay. O sea, si bien no tienen como comprensión total de los factores que intervienen en el desarrollo de la contaminación, la contaminación en general, tienen identificados a los actores. Entonces ellos saben que ellos forman parte de esos actores y que está en ellos, en su familia, en su comunidad, en su escuela, el modificar, ahora sí, o el transformar esas acciones en algo que pueda ser pues más benéfico o más favorable para el medio ambiente. Pero no solamente es que tienen claros los conceptos, sino que tienen las inquietudes. Eso fue lo que me llamó la atención. Sí les preocupa. Bueno. Entonces, por lo general, como son chiquitos, no se les da ni voz ni voto, o sea, así sí, como, claro, la opinión de un niño, ¿no? Entonces, todo lo contrario, creo que parte de las dinámicas, exactamente, es que hay que escucharlos y hay que cultivar esas inquietudes. Entonces, si tienen propuestas, porque precisamente otra de las maquetas, ellos habían hecho una fábrica de reciclaje, no sabemos cómo funcionaba, pero con la basura ellos hicieron una fábrica de reciclaje. Tienen las ideas, entonces yo creo que si tienen las motivaciones, las inquietudes y la semilla, insisto, la semilla de la idea, pues es como recupéralos, trabaja con ellos
Lo repito, la palabra es cultivarlos, ¿no? Sí, pues fue una excelente fue muy bonito. experiencia y que te sirve también para encaminado pues a mi investigación. A tu investigación, ¿no? Sí. Excelente. Oye, pues Aproveché. Bueno, pues son de los eventos que hay adicionales a la parte de la formación académica, ¿no? Que sirven muchísimo, ¿no? Sí. A ver, Gaby, platícame de tu examen profesional. ¿Cómo te fue? Pues me fue bien. Me fue bien. Bueno, sí, sé que te fue porque te dieron mención honorífica, ¿eh? No, felicidades. Que le den mención honorífica es complicado, ¿eh? Es complicado. Entonces sí le tengo mención honorífica. Pero sí, yo creo que es importante y sobre todo bueno, que sepan cómo es el examen, ¿no? Sí, porque sí, a veces pues hay los seminarios, ¿no? Antes. A ver, platícanos desde antes un poco hacia la preparación del examen de grado. Yo creo que te preparan mucho las clases de seminario. Por supuesto. Los comités que tengas, las reuniones con tu comité tutorial, porque eso te ayuda como a ir defendiendo tu tema y conociéndolo. Pero ahí cómo te fue, porque ahí son terribles, o sea, sí, lo de seminario, sí, es que es pero parte ayuda mucho. Claro, es parte de la formación, que a veces dicen, ay, me fue como en feria, o sea, te dan una sí, sales llorando. Pero es parte de la formación, sí. Eso te ayuda muchísimo. Sí, ¿verdad? Te ayuda mucho. A mí, por ejemplo, yo creo que tanto el seminario como mi comité, también mi comité me hizo críticas muy constructivas, la verdad. O sea, sí no terminas anímicamente, sí sales como muy triste, pero eso te ayuda también porque a veces cuando uno está redactando, haciendo su tesis, no se da cuenta como ni de las fallas, ni de los errores, ¿no? Estás tan inmerso en un tema que crees que lo que estás escribiendo es lo que realmente quieres proyectar, ¿no? O lo que la gente va a entender cuando te lean. Entonces, cuando te lee tu comité, te lee el seminario, cuando lo expones ante otras personas, es cuando empiezas a detectar, no, pues sí, me falta esto, necesito saber esto, ¿no? No es lo mismo a que tú solito comprendas el tema, porque dices, ay, sí, es muy evidente, ¿no? O sea, pero a lo mejor no es evidente, ¿no? Tanto, o a lo mejor también te hace falta, no sé, cosas, por ejemplo, a mí me hacía falta, o tengo ahí como todavía un fallo con la estadística. Entonces, cuando yo estaba haciendo la tesis, como que me faltaba también esa parte, ¿no? Entonces, en mi comité me decían, pero mira, necesitas esto porque ahí, en ese punto, estás débil. Entonces, sí es como, ellos te dan como, bueno, estas son mis críticas, y tú tienes que hacer algo, ¿no? Porque tampoco no es de que ellos te den las críticas y ya con eso, ¿no? No, o sea, tienes que responder a esas críticas pues obviamente con un trabajo, para que en la siguiente reunión pues ya no haya tantas dudas respecto a eso, ¿no? Porque sí, o sea, ¿de qué sirve que te den las críticas si no haces nada, ¿no? Así de que va a seguir lo mismo ahí. Entonces yo creo que eso te ayuda mucho a prepararte para tu examen. Como que te va forjando el camino, ¿no? O sea, sí, ¿Y cómo llegaste al examen? Es ya cuando acuérdate el día del examen, antes de... Nerviosa. 10-15 minutos antes del examen, ¿qué sentías? No, nerviosa, o sea, llegas así como zombie. ¿Por qué? Porque llegas, ¿Tu comité tutorial fue? Bueno, la maestra María Valderrábano fue mi directora, junto con el maestro Jaime, fueron mis directores de tesis. ¿Y Yurrita, el maestro Yurrita? El doctor Yurrita fue parte de mi comité, junto con el doctor Adolfo. Y Blanca también, ¿no? No, bueno, el doctor Cantú fue parte de mi comité, pero la doctora Blanca fue como el suplente. Ajá, el suplente, fue la suplente. Entonces ella entró ese día a mi examen como suplente. Pero ella también conocía mi tema por esta parte de que estuve trabajando con ella en la clase de educación ambiental. Entonces ella ya sabía por dónde iba. Sí, entonces pues sí llegas así nervioso. En la presentación creo que es lo más difícil. Presentar el tema en 20 minutos. Sí, es complicado. ¿Cuántos años? 20 minutos. Aparte, como vas leyendo la diapositiva, a veces siento que eso es como una distracción. Pero el examen, cuando te hacen las preguntas, yo creo que es más sencillo porque te enfocas en las preguntas. Entonces ya es como defender tu tema. Yo me acuerdo que yo veía nada más a mi comité. Ahora sí que como los caballos veía solo a mi comité porque mi familia también estaba, ¿no? Entonces procuraba no ver a mi familia. Sí, y era así de, sí, nada más lo que decía el comité y sus preguntas para precisamente no desconcentrarme, ¿no? Y, sí, porque aparte también te hacen preguntas así muy específicas. Entonces, pues, si te distraes tantito, ya, claro, te perdiste. Entonces yo creo que esa es como la idea, que te centres en tu comité. ¿Y cuánto tiempo duró el examen? Estés atentos a ellos. 2 horas y media más o menos.
más o menos hora y media. Y ya cuando dijeron, a ver, sálganse, vamos aquí a deliberar. Sí. Ya, sí. Y ya después haber entrado y después cuando te dijeron, mención honorífica, ¿y qué onda? Sí, no, de hecho, mis familiares fueron los que no aplaudieron. Ajá, y así de, ay, bueno, ya no me lo esperaba, porque realmente lo que yo quería era como sí, es que salir bien. Sí, no vas por una ¿no? Dije, salgo bien. Salir bien y todo. Sí, ya con eso, o sea, estaré feliz, ¿no? Y ya cuando dije, ay, bueno, mención honorífica, pues que mejor, ¿no? Pero sí, yo creo que la idea de ella es, pues, llegar empapado en tu tema, ¿no? Sí, o sea, claro. que tú seas el mejor Sí, defensor, el el mejor conocedor de tu tema, claro. ¿no? Y que estés como abierto a esas críticas, ¿no? Porque al final de cuentas te ayudan a crecer mucho, la verdad, o sea, el escuchar como estas otras perspectivas que tienen sobre tu tema, te enriquecen el trabajo, ¿no? Entonces no tomarlo como, ay, no me quiere, no tomarlo personal, sí, sino claro, como una totalmente. crítica que te va a ayudar mucho, ¿no? Que ayuda Sí. mucho. Hay que pagar eso, ¿no? Sí, No lo te que estoy preocupes si te pensando. Sí, pasa. No, tranquila. No, bueno, pues de hecho nosotros en seminario también tenemos a la maestra Valderrama, ¿no? Entonces sí, de hecho nos lo recordaba seguir así de, parir ideas duele, chicos. Sí. Sí, yo así de, ay, Dios mío. Sí, pero la verdad es que me gusta mucho, de hecho trabajamos con ella y no quita el dedo del renglón, entonces sí es como trabajen, pero esto es por su bien y nos lo dice, por ejemplo, tenemos la presentación el 19 de los protocolos, entonces ya nos ha dicho se van a recibir críticas, van a recibir toda clase de observaciones. Son las primeras, imagínate. Sí, entonces sí me pongo un poquito nerviosa, pero eso, o sea, nos plantean mucho la parte en la que tienes que estar abierto a entender que hasta las que te parecieron fuertes, te sirven, o sea, sácale provecho a todas las observaciones que te puedan hacer, y entonces así de, ok, no, esa es la dinámica, entonces eso te hace sentir un poquito más tranquilo, no te quitan los nervios antes de entrar al escenario, por así decirlo, pero sí, bueno, no sé, el hecho de que te manejen esa idea te hace sentir un poquito más tranquilo, porque no están, o sea, sí te juzgan a ti, pero te están juzgando para que puedas desarrollar mejor tu trabajo. Sí, que lo tomen bien, o sea, Sí. no es otra cosa, sino Además, que vas a ayudar, ¿no? yo siento que esto ya es como un nivel de maestría, y a Eso, eso vienes, ¿no? eso. Sí, exactamente. No, pues no lo estudias, ¿no? Claro, Tienes que eso venir sí. con la idea de que, pues sí, hay una exigencia, ¿no? Sí. Por el nivel. Si no, ¿Y pues, ¿qué pasa? terminaste y vas a seguir el doctorado o estás trabajando? No, ahorita ¿Ya terminaste? ¿Qué hiciste? terminé y estuve como trabajando por mi cuenta, porque cuando terminé la maestría sabía que quería estudiar el doctorado. El doctorado también, okay. También por eso como que no quise buscar trabajo formal, porque el problema es que dije, no voy a querer después renunciar, ¿no? O sea, me va a pasar lo mismo que en el periódico, y dije, no, yo necesito continuar. Es bueno trabajar, pero ya después para salirte y estudiar, Sí. no, qué bueno. Sí. ¿Y en qué trabajas? Es decir, Estoy, trabajando ahorita como instructora aquí en CIEMAT. ¿Me da clases? Sí, eres tu maestra. De un software que se llama Atlas Team, que es un programa que ayuda como a la investigación cualitativa. Esa es como su idea principal, que quienes trabajan con investigación cualitativa, tengan como un soporte, ¿no? No sé, por ejemplo, quienes trabajan con investigación cuantitativa tienen programas como MATLAB, Excel, ¿no? SPSS, pero el Atlas Team lo que ayuda es como en esta parte cualitativa. Sin embargo, también ayuda mucho como a gestionar la información. Entonces, por ejemplo, quienes están haciendo su marco teórico, investigaciones, les ayuda mucho a tener la información en un solo lugar e irla acomodando, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo entré y todavía no conocía el Atlas y entré a la maestría, yo tenía un montón de artículos en un montón de memorias y en todas partes, ¿no? Y PDFs por aquí, Claro. y carpetas, ¿no? Entonces, al momento ya cuando estás redactando, dices, ay, yo me acuerdo de una cita que era buenísima, pero no me acuerdo dónde la dejé, y ya la dejas pasar. Sí. Entonces, lo que hace Atlas es precisamente que todos tus PDFs, toda tu información la tengas en un solo lugar, y tengas como la información clasificada por temas, y que cuando tú estés pensando en esa cita, la clasificas por tema ya cuando vas leyendo, y cuando redactes sepas dónde dejaste esa información, que eso es muy importante porque a veces dejamos fuera fuentes que pudieron enriquecer más la tesis, ¿no? Ah, qué bueno. Que ya estás certificada tú de Atlas T. Sí. Y bueno, esto fue desde 1993 en Berlín cuando inició el Atlas T. Y es una herramienta extraordinaria para lo que comentas, ¿no? Bueno, tú ahorita que eres, sí, que eres ya lo estoy probando.
¿Cómo te ha servido? ¿Te ha servido en tu Pues la verdad me ha ayudado más, bueno, me ha ayudado mucho a dar orden, que precisamente ese era el problema que tenía en la parte de la gestión del material, a recuperar la cita, sobre todo eso, porque me pasaba que empezaba a escribir la cita y de repente era así de, no, ¿y de quién era? O sea, me brincaba, ¿no? Porque de repente te surge una idea, empiezas a desarrollar en otro lado y cuando te regresas ya no sabes en dónde está, entonces, sobre todo para tener orden, para trabajar, eso y poder generar relaciones, ¿no? Entonces, yo tenía un concepto que se relaciona con este proyecto. Bueno, en mi caso tengo infinidad ahorita de documentos y dije, ¿qué voy a hacer con todo esto? Entonces, desde que empecé a trabajar ya el curso, fue un poquito más sencillo. Digo, todavía lo sigo trabajando, pero sí ayuda mucho a llevártelo más tranquilo. ¿Se recomendaría para todo? Mucho, la verdad. Tener... De hecho, yo me atrevo a recomendárselo a mis compañeros que tampoco son, aunque no vayan a trabajar temas cualitativos, puede servirles también, porque, digo, seguimos haciendo trabajos, bueno, tienes que entregar ensayos, entonces yo creo que les puede servir mucho a los chicos, aunque sean de ingeniería, que tomen la clase. Porque... Oye, y por cierto, va a ser, hay que meter un comercial, del 18 al 28 va a empezar un curso, ¿no? Un curso intensivo. Intensivo. Sí. ¿Y eso a quién va dirigido? Aprovechar de una vez decir cómo está el asunto, cómo se pueden inscribir. No, en la página del CIEMAT hay un apartado que dice cursos y ahí encuentran la liga, porque tienen que traer unos documentos específicos, entonces encuentran la liga de esos de qué documentos deben de traer, qué requisitos se piden, pero también ahí hay un teléfono donde pueden llamar para ir apartando su lugar. Es un curso de 2 semanas, va a ser de lunes a viernes, y bueno, es un curso de 40 horas, entonces va a ser súper intensivo y muy intenso. Pero el chiste es que lo que ellos, por ejemplo, ahorita en el curso sabatina están viendo en 8 semanas, lo vean en estas 2. Y también yo creo que la parte padre es que pues le da seguimiento, ¿no? O sea, trabajas un día y al día siguiente, creo que es mejor porque se avanza más rápido, creo yo. Sí, la idea es que se vayan bien preparados en 2 semanas. ¿Y cómo de esto tuviste la certificación tú? ¿Qué tuviste que hacer? Contacté en la página de Atlas Team, contacté a quienes hacen la certificación, haces con un cuestionario en línea, lo contestas y bueno, si lo apruebas ellos te contactan y ya te dicen, ya entraste como a la segunda fase de la certificación y es una entrevista. Entonces fue una entrevista vía remota en donde te preguntan cosas sobre el tema, pero también sobre la metodología. Entonces sí, porque va relacionado. Claro, totalmente. Entonces ya una vez que hice la entrevista, pues ya, ese mismo momento me dijeron, ya está certificada, ¿no? Ya, qué bonito. Qué bueno, felicidades, qué bueno. Sí, gracias. Sí, o sea, ya no es cualquier tutor, es decir, o maestro, sino que ya es certificado ante la instancia correspondiente y eso le da algo, la garantía, ¿sí? Sobre todo eso, ¿no? Pues qué bueno. Sí, qué buenas felicidades. Y ojalá que se inscriban muchas personas de seguro, porque además pues es una herramienta que te sirve mucho, ¿no? Sí, bueno, eso y la verdad, bueno, en mi caso particular, el hecho de que en la clase, en el taller, pues retomamos la parte metodológica, fue así como un repaso de lo que vimos en seminario, entonces fue así como, ¡perfecto! Bueno. Entonces, sí, la verdad es que es muy recomendable tomar el curso. Sí, perdón, eso es un plus, porque por ejemplo está la maestra Valderrábano allí, entonces por ejemplo dudas metodológicas les ayuda mucho, o sea, les ayuda mucho como a aclarar, claro. Y creo que eso es importante cuando estás haciendo protocolos, a veces la cuestión metodológica es la que te pone como el pie, ¿no? Pues muy bien. A ver, ya para ir cerrando, creo que ha sido una charla muy agradable y muy importante también. Tú apenas estás en el primer semestre, ¿quieres terminar y luego vas a estudiar el doctorado? Mi idea es seguirme de corrido al doctorado. O sea, de hecho, me interesa más entrar al doctorado en paisajismo, pero está por abrirse el otro doctorado. Sí, eso como tal se llama ciencias ambientales, ¿no? Sustentabilidad, es cierto, me equivoqué. Entonces, tengo entendido que podemos pasar directamente al doctorado. Sí. Pero, pues es que me interesa más el otro, entonces pues tendré que concursar, claro. Pero el objetivo sí es seguir trabajando todo de filo hasta... A ver, hay ahora una pregunta ahí para las dos. ¿Cómo se ven a corto y largo plazo? Que, a ver, Jenny, ¿cómo te ves tú en, qué sé, 20, 30 años? Eso es largo plazo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se ven?
20 o 30 años. Bueno, había pensado en 10. 10, pero sí, me fui muy lejos. allá. Sí, fue muy lejos. No. Bueno, no, de hecho sí lo había pensado. Me interesa mucho seguir haciendo investigación, pero también me interesa la parte en la que pueda acercarme más a los docentes propiamente, capacitarlos para que puedan desarrollar didácticas, modelos que puedan aplicar con los chicos. Propiamente trabajar la educación ambiental no formal, entonces quiero desarrollar investigación para poder implementar modelos, para poder implementar didácticas. Me gustaría trabajar, de ser posible, en la UNESCO y también aplicar. Sí, no, entonces, excelente. Sí, el plan a largo plazo, pues sí está muy bonito, al menos lo pinto muy bonito en mi cabeza. No, pero es importante tenerse una meta y luchar por ella. Sí, claro, no, y yo quiero trabajar, sí quiero seguir en investigación, pero también quiero practicar, ¿no? Entonces trabajar, si no directamente con los niños, bueno, si quisiera, pero también con la parte de los docentes, que también lo tengo muy cerca, porque mi mamá ya es supervisora, entonces colabora con muchos docentes, entonces por ese lado tengo acceso a ellos, y por el otro pues también para poder diversificar todo lo que he visto y poder hacer que llegue a la práctica, ¿no? Que se quede nada más en modelos que luego no ven la luz, entonces claro. Sí, esa parte la quiero trabajar. La parte de las emociones también, entonces pretendo especializarme al menos en áreas propias de psicología, sí, de terapia y manejo de emociones, entonces sí. Excelente, muy bien. A ver, Gaby. Pues a mí me gustaría seguir como en investigación, me gustaría relacionarme con proyectos, o sea, ahorita he estado como colaborando en proyectos, pero me gustaría como ya una vez que ya egrese del doctorado, porque el plan a corto plazo es entrar al doctorado, seguir trabajando en proyectos y en la divulgación. A mí sí me interesa mucho la divulgación científica, me gustaría en algún momento colaborar en algún periódico, pero ya no estar allí como de tiempo completo como antes de entrar aquí, sino escribir. Entonces me interesa mucho la parte de divulgación científica, entonces me gustaría darle pie a eso y llevarlo, ¿no? En conjunto con la investigación que pueda hacer. Digo, porque al fin y al cabo, como dice Jenny, o sea, en la práctica esto es donde te gustaría seguir viendo qué es lo que se puede hacer, ¿no? Los alcances de lo que investigas, ¿no? Y yo creo que ustedes las dos, por la formación que tienen de la licenciatura, más la maestría y el doctorado, ¿no? Pues el trabajo que van a desempeñar va a ser fundamental en la difusión de la ciencia. Lo que hicieron aquí ya con los chicos, eso hacerlo con el nivel, y como tú también decías, de que bueno, tratar de que también, por ejemplo, el centro o las instituciones abran sus puertas a la comunidad, que eso es lo que el objetivo trayendo a los niños, ¿no? Y no más a los niños, a los vecinos, a las señoras, claro. a las que están ahí, que vean que también el centro les aporta algo, ¿no? Aparte yo siento que en la cuestión ambiental, también por ejemplo en el caso de las señoras, ¿no? Ellas pues manejan residuos, entonces claro. Sí, la forma en que a lo mejor les podemos decir, no, pues los residuos se pueden acomodar de tal o cual forma, también les ayuda a ellas a que contribuyan al cuidado del medio ambiente. Ahorita vino a mi mente el ejemplo de lo que está pasando en Guatemala, en un pueblo donde están prohibiendo el plástico. Sí. Ellos no solo implementaron esa política pública, sino que también implementaron una política pública de educación ambiental. Y entonces a las señoras les están enseñando, y hay un video en donde están las señoras separando los residuos, ¿no? Las señoras que venden en el mercado ya tienen, y ellas solitas van separando, y utilizan también, ellas dicen, no, pues plástico ya no utilizamos aquí, y lo que utilizamos son las hojas de plátano, ¿no? Sí. Entonces fue algo muy integral. Entonces yo creo que esa es como la idea, ¿no? De la cuestión ambiental, que sea no solo desde lo que hacemos aquí o lo que se genera aquí, sino que integre a la comunidad, a la sociedad. Claro, y pues lo tenemos aquí al lado, entonces qué mejor que el centro pudiera abrir sus puertas para trabajar con las comunidades aledañas. O sea, no solamente darles la información y, como dices, generar programas, trabajar con ellos, generar investigación en torno a las problemáticas locales, porque pues tenemos el tianguis aquí a un lado, tenemos escuelas aquí a un lado, entonces material y espacio hay mucho. Entonces. Y es parte de la responsabilidad social que tenemos las instituciones educativas, ¿eh? Así es. Y bueno, y ustedes ahí por su formación, te digo, van a jugar un papel sumamente importante. Y bueno, ya por último, la última pregunta, es decir, ¿cuál sería el mensaje, comentario, sugerencia que pudieran hacer a sus compañeros, a los alumnos, al centro, autoridades en general? A ver. Sugerencia.
Bueno, a mí me gustaría, les sugiero que el próximo año, Día Mundial del Medio Ambiente, que se haga una dinámica en la que me gustaría que participaran los investigadores. Yo sé que no todos les gustan los niños, pero todos fuimos niños, entonces yo creo que podríamos empezar por asumir nuestro compromiso, no solamente en la parte de redactar artículos y hacer investigación en el laboratorio, ¿no? Sino abrirnos a trabajar con la sociedad, no solamente, pues sí, con adultos, sino también, ¿por qué no?, con los más chiquitos, que insisto, tienen preguntas que uno luego dice, ay, bueno, es que no son tan sencillas y merecen una buena explicación. Entonces, poner el trabajo de los investigadores también que tenga acceso que los niños tengan acceso a él, creo que es importante. Entonces, invitarlos a que participen el próximo año en las dinámicas del Día Mundial del Medio Ambiente con los niños. A mí me gustaría que pudieran hacer eso. Correcto, muchas gracias. A ver. ¿Comentarios respecto al centro? Sí, todo en general. Lo que quieras comentar en general. Ok. Yo siento que lo que ha logrado el centro desde que yo ingresé hasta la fecha es que sí hay una apertura. Por ejemplo, tan solo en las redes sociales. Yo me acuerdo, por eso sugerí que en el coloquio se hicieran sus propias redes, porque no había tanta divulgación en las redes como la hay ahora. O sea, ya hay más divulgación, hay más material que se va generando en las redes sociales del centro, y creo que eso es muy importante. También el hecho de que hagan, por ejemplo, eventos para explicar problemáticas de la Ciudad de México son relevantes. Yo me acuerdo mucho que cuando egresé aquí se hizo una mesa en donde se invitaron especialistas para hablar sobre la contaminación del aire. Entonces, esa plática realmente como que aclaró muchas de mis dudas, porque eran especialistas no solo del centro, o sea, vinieron del Instituto Mexicano de Petróleo, me parece, y vinieron de otras áreas y estuvieron platicando, o sea, desde su punto de vista, cuál era el problema real y cuál podrían ser las soluciones, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de conversaciones que se organizan enriquecen no solo a los que están aquí, sino a quienes estamos afuera, y creo que si se diera mucho más difusión de la que se da ahora a ese tipo de eventos, se aclararían muchas dudas que hay respecto a temas que nos aquejan, ¿no? Y damos opinión. Por ejemplo, yo me acuerdo que esa vez cuando fue lo de la mesa de la contaminación del aire, yo escuchaba de que no, es que los coches contaminan, no, es que son las fábricas, ¿no? Entonces cuando estás aquí ves, bueno, dices, no, pues es un problema más complejo que solo culpar a los coches, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de diálogos, si se siguen haciendo aquí con los especialistas que tenemos aquí, con los estudiantes, pues sí, enriquecería no solo a los que trabajan en este centro, sino a la comunidad. Entonces, pues sí, yo creo que es la apertura. O sea, el comentario que dejaría sería abrirse no solo a la comunidad politécnica, sino a quienes están más allá, porque al final pues todos forman parte de esta sociedad, y este centro no solo es del Politécnico, ¿no?, sino de la sociedad en general. Pues muy bien, pues muchas gracias, pues con ese comentario concluimos. Yo les agradezco. Jenny, gracias, éxito. Gracias. Fue un placer realmente. Muchas gracias. Gracias.